Buenas tardes, alumnos. Ya siendo las 3:05, yo creo que vamos a empezar con la teoría, ¿ya? Porque hoy día tienen dos teorías. Entonces vamos a ya empezar. ¿Me confirman si se ven las diapositivas? ¿Me confirman, chicos? Ok, ya, ok. Ya, bueno. Entonces vamos a empezar con la presentación del día de hoy, que vamos a continuar con los temas de anemias y vamos a hablar ahora sobre anemia megaloblástica. Ok, entonces vamos a ver, este es el índice o tabla de contenidos, ¿sí? Recordando, la anemia medaloblástica es una anemia carencial, ¿no? Y es una anemia carencial frecuente, pero menos que la anemia ferropénica, ¿no? En este caso se produce por una deficiencia de vitamina B12 y o folatos, ¿sí? Y estas son dos sustancias que son importantes para la síntesis de material genético, para la síntesis de ADN, ¿no? Entonces, por lo tanto, afecta el ciclo celular, ¿no? Y esto hace que, sobre todo aquellos órganos o tejidos que tengan una mayor capacidad proliferativa se vean afectados, ¿no? Como es el caso de la médula ósea, voy a poner acá, como es el caso de la médula ósea, ¿ok? Que es la que se encarga de producir las células de la sangre o las células hematopoyéticas, ¿no? Afectando la hematopoiesis y no solo la eritropoiesis, ¿no? Es decir, afecta todas las líneas celulares, ¿sí? Y también los epitelios de las mucosas, como es la del tracto gastrointestinal o las gónadas. Ahora, en relación a la vitamina B12, para comenzar hablando de esta sustancia, nosotros tenemos la capacidad de poder producirla en pequeñas cantidades, pero también la podemos obtener de la dieta, ¿no? Y la vitamina B12 se encuentra sobre todo en productos de origen animal. ¿Ok? Esta, al ingresar al tubo digestivo, va a unirse con una proteína transportadora que es la actocorina, ¿m? Que es la que se encarga de llevarla, ¿no? hacia el tracto, bueno, gástrico, ¿sí? Esta actocorina es una proteína producida por las glándulas salivales, ¿no? Y actúa como un transportador. La lleva hacia el intestino, en donde esta unión de actocorina con B12 sufre el efecto del factor intrínseco, ¿sí? Para unirse con la vitamina B12, ¿no? Y esta unión es sumamente importante porque permite la absorción activa de la vitamina B12, la cual se da a nivel del ilion terminal. ¿Ok? Esta vitamina B12 que se absorbe pasa al torrente sanguíneo y se une con otra proteína transportadora que es la transcobalamina, ¿m? La cual se encarga de llevarla hacia los órganos de depósito, como es el caso del hígado, o hacia órganos donde van a ejercer la función, como es el caso de la médula ósea, ¿no? Si la lleva el hígado, pues ahí se deposita y el depósito de la B12 pues, puede llegar a durar entre 2 a 4 años, ¿no? O sea, se mantiene mucho en el tiempo. ¿Ok? Ahora, la lisis o la destrucción de este complejo de la B12 con lactocorina, ¿no? Se da mediado por las enzimas pancreáticas. Así que también el páncreas juega un rol importante en el metabolismo de la vitamina B12. En el caso de los folatos, y el nombre en su estado natural es folatos, que corresponde a la vitamina B9, estos no lo podemos nosotros producir de forma endógena, así que solo lo vamos a obtener de la dieta. Y lo obtenemos de productos tanto de origen animal como de origen vegetal, ¿no? Frutas, verduras, por ejemplo, vegetales verdes, ¿no? Los folatos se absorben a diferencia de la vitamina B12, se absorben en el duodeno yeyuno, ¿no? Principalmente en el yeyuno. Y al pasar al torrente sanguíneo van a ser llevados también hacia órganos de depósito y a órganos donde ejecutan su acción, ¿no? Dentro del órgano de depósito, pues el conocido es el hígado. Aquí las reservas de folatos en el hígado pueden durar entre 2 a 4 meses, ¿no? Menos que las de B12. Ahora, a nivel intracelular, estas dos sustancias también están muy relacionadas, ¿no? Tanto B12 como folatos. Y son importantes para la síntesis de ADN o de material genético. ¿M? Entonces, los folatos, por ejemplo, a nivel intracelular, son convertidos a metiltetrahidrofolato, la cual actúa como cofactor en el proceso de conversión de la homocisteína en metionina.
¿no? Y la metionina es la que finalmente forma el ADN, las proteínas, los fosfolípidos, etc. Ahora, en este proceso de conversión también participa, como vemos aquí, la vitamina B12, ¿no? No solamente los folatos, sino la vitamina B12, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos deficiencia de folatos o tenemos deficiencia de B12, pues esta conversión de homocisteína a metionina no se va a dar. Y esto es lo que hace que comience a acumularse homocisteína, ¿no? Por eso, otra forma de diagnosticar deficiencia de folatos B12 es con el incremento de homocisteína en sangre. Para las causas más frecuentes de anemia megaloblástica tienen que ver con el metabolismo de la vitamina B12, de los folatos, ¿no? Que pueden ser de tipo adquiridas o que pueden ser tipo congénitas, ¿no? Definitivamente las adquiridas son las más frecuentes. En el caso de la B12 tenemos dos mecanismos principalmente por el cual se produce que es una falta de aporte, porque si recordamos, la B12 se obtiene de productos de origen animal, ¿no? Entonces tienen que ver mucho aquí aquellos pacientes, por ejemplo, que siguen una dieta estricta, ¿no? Los vegetarianos, los veganos, ¿no? O aquellos que tienen problemas en la absorción por temas de afectación del tubo digestivo, ¿no? Ya sea, por ejemplo, una enfermedad intestinal, una enfermedad gástrica o una cirugía gástrica o una cirugía de resección intestinal, sobre todo del ilion, donde se absorbe la B12, ¿no? O tenemos también otros casos como la anemia perniciosa, que es una enfermedad con nombre propio, en la cual hay anticuerpos que destruyen las células productoras del factor intrínseco, ¿no? Y de esa forma afectan la absorción de la B12. O tenemos la insuficiencia pancreática, ¿no? Yo le decía, las enzimas pancreáticas son importantes para desdoblar la unión entre B12 y actocorina, ¿no? Que es importante para que luego la B12 se una con el factor intrínseco, ¿no? Entonces, si tenemos algún grado de afectación pancreática, una insuficiencia, pues esto no se va a dar, ¿no? Y esto puede afectar la absorción de la vitamina B12. En el caso de los folatos, vamos a hablar de los mismos mecanismos, pero agregando uno más, que son los incrementos de las demandas, ¿no? Y esto se puede ver en condiciones fisiológicas durante el embarazo, ¿no? Por eso decimos que se debe suplementar a la gestante con folatos, ¿no? Son necesarios para el desarrollo adecuado del tubo neural. Durante la pubertad, ¿no? Por el crecimiento. Y en condiciones patológicas como la anemia hemolítica crónica, ¿no? Por eso esos pacientes parte del tratamiento es darle folatos, ¿no? Así como pacientes en diálisis, ¿no? Que ellos también van a requerir otros tipos de vitaminas, no solamente los folatos. Ahora, la anemia megaloblásica también puede ser producida por medicamentos, ¿no? Y aquí tenemos pues una lista bastante grande, ¿no? Los medicamentos pueden afectar el metabolismo de estas sustancias, la absorción de estas sustancias, pueden contrarrestar de forma directa la sustancia o destruir el medicamento, ¿no? Dentro de estos fármacos, puedes mencionar aquellos que inhiben la absorción de la vitamina B12, como por ejemplo los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Ejemplo, el omeprazol, ¿no? El más usado, el omeprazol. O aquellos que son análogos de los folatos, que compiten directamente con los folatos, como por ejemplo es un quimioterápico que utilizamos mucho en el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda, que es el metrotexate. Ok, entonces a estos pacientes, por ejemplo, lo tenemos que suplementar con folatos, ¿no? Porque ya sabemos que es muy probable que haga una deficiencia. Ahora, estas cosas también pueden ser congénitas, les mencionaba, son las menos frecuentes y se producen por polimorfismos o alteraciones genéticas de una o más sustancias que están involucradas en el metabolismo de la B12 como de los folatos, ¿no? Ahora, esto va a producir manifestaciones hematológicas y neurológicas que pueden darse desde etapas tempranas de la vida, ¿no? Por ejemplo, tenemos el factor intrínseco, la trascobalamina, la lactocorina, metiltetraidofolato reductasa, ¿no? Entre otros. Ahora, la anemia perniciosa, como bien les comentaba, es una causa de anemia megaloblástica que va a afectar la absorción de la vitamina B12, ¿no? En este caso es producida por la presencia de anticuerpos, anticuerpos que van a ir a destruir directamente el factor intrínseco o las células parietales, que son las células que producen el factor intrínseco. ¿Ok? Esta es una enfermedad de tipo autoinmune y se ve con más frecuencia en mujeres mayores de 60 años, sobre todo que tengan historia personal o familiar de enfermedades autoinmunes, ¿no? Como por ejemplo el vitiligo, la diabetes tipo 1, ¿no? Entre otras. Ahora, estos pacientes
Si bien es cierto, la presencia de los anticuerpos van a afectar la producción del factor intrínseco y la absorción de la B12, también van a dañar la mucosa gástrica, ¿no? Y esto puede producir estados de acloridia. Y los estados de cloridia también pueden afectar la absorción de hierro. Es por eso que esos pacientes pueden desarrollar de forma secundaria deficiencias de hierro. Bueno, en relación a la clínica, la sintomatología de la anemia megaloblástica, bueno, primero integra las manifestaciones propias de un cuadro anémico, un síndrome anémico, ¿no? Como son cansancio, palpitaciones, tendencia al sueño, palidez, ¿no? Y luego vamos a tener algunas otras manifestaciones más relacionadas con la deficiencia vitamínica, ¿no? Por ejemplo, las que ocurren a nivel de la mucosa del tracto gastrointestinal, ¿no? Desde lo que es la boca, produciendo pues glositis, ¿no? Que es la lengua lisa, la lengua depapilada, o estomatitis, o lesiones en las comisuras labiales a nivel de la boca, ¿no? Que esto es algo muy frecuente que se ve en los pacientes, ¿no? La pérdida de peso también es otra manifestación clínica importante, así como la ictericia, que es la coloración amarillenta de las escleras, ¿no? Y eso se produce porque la anemia megaloblástica tiene también un componente de hemólisis o un componente hemolítico, ¿no? Y esto hace que al destruirse los hematíes se libere bilirrubina y esto produzca ictericia, ¿no? En los pacientes. Otras manifestaciones importantes son las de tipo neurológicas, ¿no? En donde puede haber cierto compromiso neuropático, ¿no? Sobre todo neuropatía periférica, a predominio sobre todo de los miembros inferiores, ¿no? El compromiso suele ser simétrico. Muchos de los pacientes se quejan de adormecimiento, de hormigueos, de calambres, entre otras manifestaciones, ¿no? Estas pueden aparecer antes o después de las alteraciones hematológicas, ¿no? Y si uno no lo trata a tiempo, pueden llegar a ser irreversibles, ¿no? En el peor de los casos. En relación al laboratorio, ¿qué es lo que vamos a encontrar en un paciente con anemia megaloblástica? Primero, bueno, vamos a clasificar la anemia, que es una anemia de tipo macrocítica, ¿no? Eso quiere decir que el volumen corpuscular medio es mayor de 100 femtolitros, ¿no? Se dice que un BCM de 115 a más es más específica de anemia megaloblástica, ¿no? Para compararlo con otras causas de macrocitosis. Como vemos acá, los glóbulos rojos entonces son más grandes en un paciente con anemia megaloblástica que un paciente que no la tenga. ¿Sí? Ahora, en el hemograma, fuera de ver la hemoglobina, también vemos otros valores, otros datos como es el RW o el ADE, ¿no? Que es la amplitud de distribución eritrocitaria, la cual se encontraría incrementada, ¿no? O aumentada porque en la mayoría de las anemias carenciales hay alto grado de anisocitosis, ¿no? Y esto hace que se incremente el ADE. Al hacer el frotis sanguíneo, vamos a ver la presencia de los macrovalocitos, ¿no? Que son estas células, estos glóbulos rojos grandes y elongados, ¿no? Como vemos aquí en el frotis. Asimismo, también podemos ver otros cambios morfológicos, que bueno, ya se le explicará en la siguiente lámina. Ahora, yo les decía, la anemia megaloblástica afecta la hematopoiesis, ¿no? No solo la eritropoiesis, ¿no? O sea, puede afectar varias líneas celulares, ¿no? Puede producir anemia, pero también puede producir leucopenia y o trombocitopenia, ¿no? Que es otro dato importante de esta patología. En el caso de los reticulocitos, que son los glóbulos rojos jóvenes, los glóbulos rojos que están en proceso de maduración, pues estos tienden a estar disminuidos, ya que se trata de una anemia arregenerativa, ¿no? Entonces tienden a estar bajos. Y podemos tener algunos criterios de hemólisis, como la bilirrubina total incrementada, predominio indirecto, o la enzima, el lactato deshidrogenasa incrementada, ¿no? Que también eso es por la destrucción de los hematíes, ya que es una enzima que se encuentra en el interior de los glóbulos rojos, ¿no? Y comienzan a incrementarse, a liberarse en sangre. Entonces acá podemos ver un hemograma de un paciente, por ejemplo, acá tenemos un paciente varón, tiene 40 años y este paciente viene de Lima. ¿Ok? Entonces está a nivel del mar, ¿no? Paciente varón de 40 años, esperamos pues que la hemoglobina esté en 13 gramos a más, ¿no? Obviamente. Entonces aquí, bueno, tenemos que la hemoglobina tiene 11 gramos, ¿no? Entonces hablamos de una anemia. Hay una relación proporcional con el hematocrito de 1 a 3, ¿sí? La anemia se caracteriza por ser, en este caso, macrocítica,
y con una evidente macrocitosis, ¿no? 110 fentolitros, ¿sí? Es normocrómica en el caso del HCM. Y acá nos dan otro dato importante del RDW que está alto, ¿no? Más del 14%. ¿No? En el caso de los leucocitos, vemos que hay leucopenia en el paciente, ¿no? Si vamos a los valores referenciales. Y en el caso de las plaquetas, hay trombocitopenia. ¿No? Entonces, este es un paciente con el hemograma que le corresponde a un paciente con anemia megaloblástica, pero ustedes vean, no solamente hay anemia, sino también hay leucopenia y plaquetopenia, ¿no? O sea, es un paciente con pancitopenia, ¿no? La anemia megaloblástica es una causa de anemia macrocítica, pero también es una causa de pancitopenia, ¿no? Visitopenia, pancitopenia se pueden presentar en algunos casos. Entonces, aquí vamos a ver algunas otras alteraciones morfológicas en estos pacientes. Esta es una de las más frecuentes, que son los neutrófilos polisegmentados o hipersegmentados, ¿no? Que son neutrófilos grandes con segmentaciones aumentadas, ¿no? Normalmente un neutrófilo tiene 3 a 5 segmentos. En este caso tiene más de 5 segmentos, ¿no? Y pueden haber otros cambios a nivel de los eritrocitos, como es el caso del punteado basófilo que esas inclusiones violáceas, ¿no? En el interior del hematíe que corresponden a agregados ribosómicos, ¿no? Que se han liberado cuando estos se han destruido. Luego también tenemos los anillos de Cabot, que son estas inclusiones anulares que corresponden a restos de la membrana del núcleo. Y luego tenemos los cuerpos de Howard-Holly, ¿no? Que son estas inclusiones puntiformes que corresponden a restos del núcleo del eritroblasto. Ahora, una vez que uno tiene un hemograma que es sugestivo de una anemia megaloblástica, ¿no? Porque es macrocítica, tiene un AD incrementado, tiene reticulocitos bajos, de repente en el frotis se ha encontrado neutrófilos polisegmentados. Lo siguiente es establecer el tipo de eficiencia, ¿no? Hacer los dosajes que corresponden, ¿no? Entonces, acá tenemos el dosaje de vitamina B12 en sangre, que se considera bajo con valores por debajo de 200 picogramos por mililitro, ¿no? Y en el caso de los folatos, debajo de 2 nanogramos por mililitro, ¿no? Al menos tenemos que pedir estas dos variables para poder hacer un diagnóstico adecuado, ¿no? Si en caso nosotros tenemos una sospecha alta desde el punto de vista clínico, que se trata de una anemia megaloblástica, pero nuestros dosajes han salido normales, ¿no? Pongamos en ese caso, podemos apoyarnos con otros exámenes, ¿no? Como es el caso de la homocisteína sérica, ¿m? Que si ustedes recuerdan en el slide que se presentó, tanto la deficiencia de B12 como de folatos va a afectar la conversión de la homocisteína, ¿no? Entonces, niveles incrementados de homocisteína en sangre son diagnóstico también de anemia megaloblástica. Y otro dato también aquí es el ácido metilmalónico, que en este caso se puede encontrar incrementado solo en casos de deficiencia de vitamina B12, ¿no? Que es otra forma indirecta de poder diagnosticarla. Ahora, una vez que uno establezca que tenemos una anemia megaloblástica, ¿no? Con todos los criterios que ya conocemos, lo siguiente es buscar la causa, ¿no? Si hay alguna condición que la haya producido, ¿no? Y acá nosotros tenemos la historia clínica del paciente, ¿no? Como ahondar, por ejemplo, en relación a la dieta, ¿no? Los alimentos que ingiere o que no ingiere, los medicamentos que utiliza, las enfermedades de fondo, las cirugías a las cuales ha sido sometido, ¿no? Así como una serie de condiciones que pueden generar, pues, ¿no? Problemas en la absorción o en el metabolismo en general de estas vitaminas, ¿no? El examen físico, que ya sabemos algunos datos, ¿no? Característicos de estos pacientes, y algunos exámenes específicos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, menciono uno que ya no se utiliza, ¿no? Que es el test de Schilling, que anteriormente se utilizaba para poder evaluar absorción de B12. Ya no se utiliza porque utiliza material radioactivo, ¿no? Entonces ya no es necesario hacer uso de este test, ¿no? Actualmente tenemos algunos otros exámenes específicos como endoscopía, ¿no? Con muestra de biopsia para poder estudiar sobre todo estómago e intestino, ¿no? Que son los lugares donde podría afectarse la absorción de estas sustancias. Ok, a ver chicos, denme un minutito. A ver, un ratito. Un minutito y ahorita continúo, ¿eh?
Ok, entonces continuamos dentro de los exámenes entonces de diagnóstico. También tenemos los anticuerpos contra el factor intrínseco o contra las células parietales, ¿no? Que es un tipo de examen que utilizamos para anemia perniciosa, ¿no? Estos son bastante específicos de la enfermedad, ¿ok? Pero son poco sensibles para descartarla, ¿no? Entonces, si sale positivos, pues es compatible con una anemia perniciosa, ¿no? Pero si sale negativo, no hay que descartarla del todo, ¿no? Entonces, por eso decimos que son bastante específicos. La forma más adecuada para poder hacer el diagnóstico, pero que no se hace de rutina, es el estudio de médula ósea, ¿no? En la cual vamos a tener una información en relación a todas las líneas celulares que van a ser afectadas por la deficiencia de estas sustancias, ¿no? Y no hacemos de rutina porque nuevamente es un procedimiento invasivo, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos en estos pacientes? Es que hay un incremento de la celularidad, ¿no? Tanto en la línea eritroide como en la línea mieloide y la línea plaquetaria, ¿no? Pero lo más característico es la afectación del tamaño de las células, ¿no? Así como tenemos en los glóbulos rojos más grandes, que se llaman macrovalocitos, también vamos a tener aumento del tamaño de las células de otras líneas em, hematopoyéticas, ¿no? Por ejemplo, acá no solamente la serie roja se ve afectada, sino también la serie blanca, ¿no? Aquí nosotros, vamos a poner el puntero, aquí nosotros tenemos células de la serie roja normal, ¿sí? Y aquí tenemos células de la serie roja de un paciente con anemia megaloblástica, ¿no? Y vemos la diferencia en el tamaño, ¿no? Corresponden al mismo estadio de maduración, pero son más grandes estas células, ¿no? Entonces hay displasia, hay aumento del tamaño de las células, que es compatible con esa afectación en el ciclo celular, ya que se está afectando la síntesis de ADN. Y pasa lo mismo en la serie granulocítica, ¿no? Vamos a ver también que hay un gigantismo de estas células, ¿no? Comparado con las células normales. Ahora, en relación a los diagnósticos diferenciales, sabemos pues que la anemia megaloblástica es la patología prototipo, ¿no? En el caso de las anemias macrocíticas, ¿ok? Pero también tenemos otras condiciones que la pueden producir, ¿no? Que pueden producir anemias macrocíticas, como es la anemia por alcoholismo, ¿no? La enfermedad hepática, el hipotiroidismo, ¿no? O las anemias hemolíticas y por sangrados recientes o sangrados agudos, ¿no? El principal diagnóstico diferencial con el que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta es la anemia hemolítica, ¿no? Y una forma de poder diferenciar entre una y otra es con el dosaje de reticulocitos. Normalmente la anemia megaloblástica, como es una anemia carencial, produce reticulocitos bajos, ¿no? O disminuidos. A diferencia de las anemias hemolíticas o las anemias por sangrado, ¿no? Que tienden a ser hiperregenerativas, ¿no? O em, hiperproliferativas, ¿no? Con reticulocitos incrementados, ¿no? Es una forma de poder diferenciarlas, ¿no? Otro es también tener en cuenta que la anemia megaloblastica puede producir otras citopenias, ¿no? Sin embargo, la anemia hemolítica no, es muy raro, ¿no? Que vaya a producir otros tipos de citopenias, ¿no? Ahora, aquí sí hay otras patologías que pueden producir pancitopenia, aparte de la anemia megaloblástica, como es la anemia por insuficiencia medular, ¿no? O la anemia por hepatopatía crónica también, ¿no? Entonces entra dentro de estos diagnósticos aquí. Entonces, en relación al tratamiento, si nosotros tenemos una deficiencia, en este caso una vitamina, a lo que hay que hacer es reponer, ¿no? Esa vitamina. Si hablamos de vitamina B12, esta se puede reponer vía oral o vía parenteral, ¿no? La vía oral es la vía de elección, sobre todo si mi paciente está asintomático o poco sintomático, o es un problema en temas del aporte de la vitamina B12, ¿no? La dosis que se recomienda es de 1000 microgramos al día. En el caso de la parenteral, que es la intramuscular, se utiliza sobre todo en aquellos pacientes que tienen mucha sintomatología, que tienen compromiso neurológico sobre todo, donde está afectada la absorción, ¿no? Que podría ser una buena indicación. La dosis es de 1000 microgramos al día, diario, por semana, una semana, y luego se va espaciando semanal, quincenal, mensual, dependiendo mucho de la causa, ¿no? O lo que lo ha producido. En el caso del ácido fólico, ¿no? Que es la forma terapéutica de los folatos o de la vitamina B9, tenemos la vía oral.
que se da en dosis de 1 miligramo al día, y la vía parenteral, ¿no? Que sean dosis mayores en el contexto de pacientes, por ejemplo, que usan metrotexate, ¿no? Como son aquellos pacientes que tienen diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda. Ahora, si el paciente tiene anemia severa, sintomática, la recomendación es la transfusión de paquete globular, ¿no? O transfusión de glóbulos rojos. ¿Ok? Ahí, independientemente de la causa, ¿no? Lo que tenemos que hacer es transfundir porque tenemos que mejorar el estado hemodinámico del paciente, ¿no? La respuesta al tratamiento se suele observar a la semana en cuanto a una respuesta clínica y un incremento de reticulocitos, ¿no? En cuanto a incremento de hemoglobina, esta puede demorar 3, 4 semanas al menos, ¿no? La duración va a depender mucho de la causa. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de una anemia perniciosa, como es una enfermedad crónica, el tratamiento es de por vida, ¿no? Si hablamos de un paciente que ha sido operado una resección gástrica, por ejemplo, o una resección ileal en el caso de la B12, el tratamiento también va a ser ilimitado, ¿no? De por vida. Ahora, en relación al pronóstico, el pronóstico suele ser bueno siempre que esto se pueda diagnosticar a tiempo y se pueda conocer la causa. ¿M? En el caso de los pacientes con anemia perniciosa, se recomienda hacer monitoreos anuales por endoscopía para poder descartar la posibilidad de un cáncer gástrico, ¿no? Porque se sabe que estos pacientes tienen más riesgo que el resto de la población de hacer adenocarcinoma gástrico. Y en el caso del compromiso neurológico, siempre es importante poder estudiarlo de forma adecuada. Siempre es adecuado estudiarlo de forma precisa, ¿no? Para saber cuál es la deficiencia que está produciendo la alteración neurológica. Y evitar llegar a estados de severidad o de gravedad, porque muchas veces las manifestaciones neurológicas pueden llegar a ser irreversibles, ¿no? Ahora, el tratamiento, cuando se trata de un compromiso neurológico, puede llegar a demorar más de lo estándar, ¿no? Ahora, en relación a las medidas de prevención, lo que se recomienda es asegurar que el aporte tanto de vitamina B12 como de folato sea adecuado. Ustedes saben que la vitamina B12 se encuentra principalmente en productos de origen animal, ¿no? Entonces, esto no debe faltar en la dieta. Y en el caso de los folatos, aparte de los alimentos de origen animal, tenemos las frutas y verduras, ¿no? Y acá sobre todo aquellas de preferencia que no sean sometidas a cocción, ¿no? Porque la cocción muchas veces puede terminar destruyendo o inactivando estas vitaminas. Ahora, hay ciertos grupos de pacientes que se recomienda suplementar, ¿no? Tanto con B12 como con folatos, como por ejemplo son aquellos que tienen afectación del tubo digestivo, ¿no? Porque sabemos que se va a ver afectada la absorción de estas sustancias, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los folatos, de forma particular hablar de aquellos que reciben tratamiento con warfarina o los pacientes anticoagulados, ¿no? Porque la warfarina es un antídoto de la vitamina K, ¿no? Entonces, a estos pacientes se les suele recomendar que no consuman vegetales verdes porque estos son ricos en vitamina K, ¿no? Toda esta forma, de forma secundaria, pueden hacer deficiencias de folatos, ¿no? Entonces, muchas veces estos pacientes hay que suplementarlos con folatos, ¿no? Y otro grupo importante son los pacientes en hemodiálisis, ¿no? En este caso, a este tipo de pacientes existe la necesidad de suplementarlos, no solamente con folatos, vitamina B12, ¿no? Sino también muchas veces con hierro, ¿no? Que también otra de las recomendaciones. Ok, ok chicos, entonces terminamos con esta pregunta. A ver, vamos a ver, pueden responder por el chat, ¿ya? Se trata de un paciente varón adulto mayor, 80 años, que ingresa por emergencia por cuadro de sensación de falta de aire, ¿no? Siente que le falta el aire. Al examen se nota palidez marcada e ictericia de escleras, ¿no? El hemograma revela leucocitos en 5.000 células por microlitro, la hemoglobina en 6, ¿no? Con un volumen corpuscular medio incrementado en 105 y plaquetas en 100.000. Las bilirrubinas están en 3 incrementados a predominio indirecto. El Kunz directo es negativo, ¿no? Le han hecho un examen de Kunz directo. Entonces la pregunta sería,
¿cuál es la indicación de manejo para corregir la anemia, ¿no? En este contexto, en este paciente? Entonces tenemos opción uno, iniciar hierro endovenoso. Opción 2, ácido fólico parenteral. Opción 3, corticoides. Opción 4, vitamina B12 parenteral. Y opción 5, transfusión de paquete global. Entonces, ¿cuál creen que es la respuesta correcta en este paciente? A ver, pueden ir respondiendo en el chat, ¿ya? Ok, ya, por ahí he visto dos respuestas nada más. Ok, cuando uno trata a un paciente con anemia, lo primero que tiene que ver, aparte de la severidad de la anemia por temas de urgencia, ¿no? ¿Qué es lo que lo ha traído al paciente, ¿no? Si el paciente está estable o está inestable, ¿no? Si un paciente ingresa por emergencia es porque es sintomático, probablemente, ¿no? Acá hay un dato importante que nos dice sensación de falta de aire. ¿No? Entonces nos faltaría ver las funciones vitales, ¿no? Pero estamos presumiendo que si entra por emergencia y le falta el aire, es un paciente inestable, ¿no? Estamos presumiendo eso. Y estamos viendo que en el hemograma tiene una anemia severa, ¿no? En algunos es debajo de, la mayoría es debajo de 8 para hablar de severa, ¿no? Salvo en la gestante, pero no se trata del caso, ¿no? Entonces, es una anemia severa con compromiso sintomático importante, ¿no? Probablemente compromiso hemodinámico, ¿no? En ese caso, la recomendación es transfusión de paquete globular, ¿no? Que sería la opción correcta, por ahí que han puesto algunos de sus compañeros, ¿no? Esa sería la indicación, independientemente de la causa. ¿M? Ahora, aquí nos dicen que la anemia es macrocítica, ¿no? O sea, ya, yo le transfundo el paquete globular, ¿no? Lo ideal es sacarlo de la anemia severa. ¿No? En algunos casos, anemia severa implica debajo de 8, en otros casos debajo de 7, ¿no? O sea, tengo que sacarlo al menos de los 8 gramos, ¿no? Subir ese umbral. Para eso le transfundo paquete globular. Necesito uno o dos paquetes globulares, ¿no? Más o menos para poder sacarlo de la anemia severa. Y una vez que lo saco, pues buscar la causa, ¿no? Si hablamos de una anemia macrocítica que tiene bilirrubinas incrementadas, una posibilidad es que pueda ser una anemia megaloblástica, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Otro dato importante aquí es que hay cierta trombocitopenia. ¿M? Está un poquito baja en las plaquetas, ¿sí? Que va también para anemia megaloblástica. Un diagnóstico diferencial de la anemia megaloblástica es la anemia hemolítica, ¿no? Que también podría ser una anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Que son de las más frecuentes. Bueno, aquí han hecho un examen que va para anemias hemolíticas autoinmunes, como es el CUNS directo, ¿no? La cual ha resultado negativa, ¿no? Lo cual aleja un poco esa posibilidad, ¿no? Y otros son las anemias macrocíticas, que puedan ser secundarias a hepatopatías crónicas, ¿no? Donde podría ser el caso, pero no hay mayores datos en la historia clínica, ¿no? Y la bilirrubina es el predominio indirecto. En las hepatopatías suele predominar las directas, ¿no? O por problemas también de tiroides, ¿no? Que podría ser otra opción, pero acá tampoco tenemos mayores datos en la historia clínica, así que por ahí no sería una opción, ¿no? Y lo otro es por sangrados recientes, ¿no? Que tampoco tenemos datos en la historia clínica, ¿no? Entonces es un poquito alejado, ¿no? Entonces lo más probable es que se trate de una anemia megaloblástica, ¿no? Entonces una vez que yo corrijo la anemia severa y lo saco al paciente de la anemia severa, idealmente tengo que buscar la causa y corregir la causa, ¿no? Y obviamente si ya no es un caso de severidad, pues utilizar reposición, ¿no? Si le falta B12 o folatos, pues darle B12 o folatos, ¿no? De la forma que sea la más adecuada para el paciente que está en situación de emergencia, ¿no? Entonces de esa forma lo manejamos. Ok, chicos. Entonces me parece que con esto esta parte he terminado. Entonces, antes de que continúen con su siguiente teoría, ¿alguna pregunta acerca de anemia megaloblástica? Ok, bueno, si todo está claro, no habría problema. Entonces, bueno, ahora van en unos minutos a continuar su teoría, en este caso anemia por insuficiencia medular, me parece que es lo que sigue.
que van a continuar con otra colega. Entonces, bueno, unos minutitos y ya continúan con la doctora Mirla, ¿no? Que va a hablar sobre anemia por insuficiencia medular. Buenas tardes con todos, estimados estudiantes. Yo soy la doctora Emilia Vulcañava y Navarro, médico hematólogo. Conmigo vamos a continuar la siguiente teoría. ¿Pueden visualizar mi pantalla? Sí, doctora, sí se puede ver. Ya, ok, gracias. Entonces, esta teoría se titula anemia por insuficiencia medular. Ok, bueno, esta es la tabla de los contenidos que vamos a tratar el día de hoy. Y para hablar acerca de insuficiencia medular, les traigo esta lámina donde vemos la hematopoiesis. Recuerden que esta va a ser, ¿no?, la producción de las células de la sangre que se va a llevar a cabo en la médula ósea. Entonces, para recordar, vamos a tener una célula stem cell, una célula hematopoyética multipotencial, de la cual van a derivar dos progenitores comunes, que es el progenitor común mieloide y el progenitor común linfoide. Este progenitor común linfoide va a empezar la maduración al linfoblasto, a prolinfocito y luego linfocito. Y del progenitor común mieloide van a darse las otras líneas celulares hematopoyéticas, que es la serie mieloide, que al final va a llegar a sangre periférica tanto a los neutrófilos, basófilos, eosinófilos y monocitos. También de este progenitor común mieloide van a derivar la serie eritroide, que nos va a producir en la sangre periférica a los glóbulos rojos, a los eritrocitos. Y por otro lado, vamos a tener también a la línea megacariocítica, que vamos a poder ver, ¿no?, en el sangre periférica a las plaquetas. Entonces, ¿qué pasa en la insuficiencia medular? Que esta producción de estas líneas hematopoyéticas va a estar disminuida o ausente en una o más de estos linajes. Entonces, ¿a qué se va a deber esta falta o disminución en la producción? Pues vamos a tener dos tipos de etiologías. Una, la de etiología adquirida, que es la más común, aproximadamente un 85 al 90% de casos. Y también va a tener una etiología congénita de un 10 a 15%. Esto sobre todo vamos a encontrar con más frecuencia en pacientes de edad pediátrica.
Y dentro de lo que son las ciencias medulares de causa adquirida, el principal representante va a ser la aplasia medular adquirida, y aquí también vamos a encontrar a la hemoglobinuria paroxística nocturna. Y dentro de lo que son las ciencias medulares de etiología congénita, vamos a tener a la anemia de Fanconi como principal representante, y también otras ciencias medulares congénitas, como es la disqueratosis congénita, el síndrome de Shwachman-Diamond o la anemia de Diamond-Blackfan. Entonces, respecto a la principal causa, ¿no? De ciencia medular adquirida, como le mencionaba, tenemos a la aplasia medular adquirida, de la cual hasta un 75 a 80% de casos es idiopática. En esta enfermedad lo que se sostiene es que va a haber un mecanismo inmune que va a hacer que se activen las poblaciones linfocitarias y van a producir lo que son interleuquinas, y esto va a disminuir la producción en las células progenitoras hematopoyéticas. En este pequeño porcentaje donde se va a encontrar alguna causa identificable, puede ser debido a medicamentos, a infecciones virales como el parvovirus B19 o el HIV, y también algunas causas inmunitarias como antecedente del paciente de lupus o artritis reumatoide. Respecto a lo que es la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es otro tipo de ciencia medular adquirida, esto sobre todo, bueno, es un trastorno adquirido donde va a haber una mutación somática del gen PIHA, y lo que va a provocar es de que la célula madre hematopoyética va a ser vulnerable al ataque del sistema del complemento. Y aquí, bueno, respecto a la presentación, va a tener tres formas de presentación. La típica, que es asociada con el fenómeno hemolítico, que probablemente lo van a tratar en la clase de anemias hemolíticas. También va a tener una forma que es relacionada con aplasia medular, y otra presentación de forma subclínica. Ya. Entonces, aquí para hacerles mención, como les mencionaba, la causa idiopática va a ser la más frecuente, de un 75-80% de casos, y en el otro porcentaje, pues vamos a tener las infecciones virales, sobre todo aquí HIV, parvovirus B19, y el consumo, ¿no?, de antecedente de algunos fármacos como antiepilépticos, como la carbamazepina, y algunos antibióticos, ¿no?, como el caso de cloranfenicol. Ya. Y respecto a lo que son las enfermedades congénitas, acá la causa más frecuente es la anemia de Fanconi, que en sí es un síndrome caracterizado por la citopenia, también va a haber malformaciones, y tienen un alto riesgo de poder desarrollar con el paso de los años una neoplasia, como leucemias agudas. Y aquí lo que va a haber es que va a haber una inestabilidad cromosómica, porque va a haber mutación genética que están aquí involucrados los genes del FAN-A, y esto va a hacer de que no haya una adecuada formación del ADN. Y por otro lado, aquí también está la enfermedad que llamada disqueratosis congénita, que es otra enfermedad congénita, que aquí lo que va a haber es una alteración en los genes implicados en el mantenimiento de la longitud de los telómeros. Aquí sobre todo los genes que se suelen encontrar que van a estar alterados, mutados, son los genes del DKC1, del TERC y del TERT. En esta enfermedad, bueno, va a tener alteraciones clínicas de diversas formas, como por ejemplo la triada clásica de alteración mucocutánea, donde vamos a encontrar leucoplaquia, displasia unguial, pigmentación cutánea reticular, y también pueden desarrollarse pacientes de insuficiencia medular, fibrosis pulmonar o cirrosis hepática. Ya. Entonces, dentro del grupo, ¿no?, de entonces medulares vamos a encontrar, como les mencionaba, siempre la principal causa es la de etiología adquirida, a la aplasia medular como principal representante. También aquí a la hemoglobinuria paroxística nocturna, y a menor porcentaje a los que son de causa congénita, sobre todo en edades pediátricas, como tenemos a la anemia de Fanconi y a la disqueratosis congénita, ¿no?, que es la enfermedad de los telómeros. Entonces, respecto a estas enfermedades, como pueden ver en este cuadro, las de alteraciones congénitas, podemos a tratar de buscar identificar las mutaciones de los genes, y en cambio en la aplasia adquirida, que es la causa más común,
mayormente el estudio, ¿no? que vamos a hacer es con el estudio del aspirado de médula ósea y la biopsia medular. Ya, entonces, respecto a lo que es la fisiopatología, a lo que es la aplasia adquirida, como les mencionaba, va a haber un mecanismo inmune donde va a haber activación de los linfocitos. Estos van a empezar a producir interleuquinas, interleuquina L2, interferón gamma, factor de tumoral alfa, y esto va a afectar a la producción de las células hematopoyéticas, va a hacer que aumente la apoptosis, que disminuya la síntesis proteica y que también disminuya el ciclo celular, llevando esto a una falla medular. Mientras que en las alteraciones congénitas, pues básicamente son mutaciones. En el caso, por ejemplo, de aquí, de la discatosis congénita, va a haber mutaciones en los genes implicados en mantener la longitud de los telómeros, y esto va a hacer que al final haya, ¿no? un daño en el ADN y por lo mismo también una insuficiencia medular. Entonces, es un cuadrito resumen de más o menos según nuestras etiologías, la patogenia que se va a producir y al final va a llevar a esto, ¿no? A una aplasia medular que va a ser la disminución en la producción de de los linajes hematopoyéticos en la médula ósea. Y vamos a poder ver esto, ¿no? Que en lugar de haber ocupación de células hematopoyéticas, va a estar ocupado la médula ósea por tejido graso. ¿Ya? Entonces, respecto a lo que son los síntomas, tenemos que tener en cuenta en lo que es la anamnesis los antecedentes de nuestro paciente, por ejemplo, ¿no? Antecedentes personales, si ya el paciente viene con una historia de anemia previa, o tal vez en este episodio por el que acude a emergencia o a consulta, se acompaña de algunos otros síntomas como ictericia, hemoglobinuria, ¿no? Que nos podría sugerir también descartar en el paciente una hemoglobinuria paroxística nocturna. También en el caso de infecciones anteriores, como por ejemplo, ¿no? que el paciente venga con síntomas de ictericia, de hepatoesplenomegalia o que vemos alteraciones en el perfil hepático, tenemos que descartar si la alteración eh, de la pancitopenia actual puede ser post una infección por hepatitis. También preguntar a nuestro paciente antecedentes de consumo de medicamentos, como veíamos, ¿no? Lo que son los anticonvulsivantes o algunos antibióticos, o también exposición previa a tóxicos, como por ejemplo el benceno o insecticidas. Y en el caso sobre todo de pacientes pediátricos, preguntar siempre a pacientes familiares si de alguna enfermedad hematológica previa en la familia, en los hermanos. Y bueno, respecto a lo que son los síntomas, suelen ser de presentación subaguda, va a estar relacionado justamente con la pancitopenia. El paciente que tenga la hemoglobina baja, pues vamos a presentar los síntomas de anemia, como el cansancio, la disnea, el dolor precordial, palpitaciones o inclusive si es una anemia severa, hasta hipotensión. Cuando tengamos las plaquetas bajas, la trombocitopenia, probablemente el paciente venga con síntomas de sangrado, ya sea sangrado de piel o mucosas, como las petequias, la gingivorragia, la epistaxis, o también sangrados mayores, ¿no? Como hemorragias digestivas. Y respecto a lo que es la neutropenia, probablemente nuestro paciente pueda venir con episodios febriles o de infecciones que no se han resuelto, ¿no? A pesar de tal vez ya haber estado llevando un tratamiento antibiótico previo. Estas infecciones suelen ser bacterianas, afectar piel y mucosas, pero también pueden ser graves, llevando inclusive a cuadros de sepsis en el paciente. Entonces, respecto a lo que es la evaluación clínica, pues vamos a poder encontrar en nuestro paciente los síntomas de anemia, como la palidez de piel y mucosas, también lo que son petequias o sangrados de mucosas de nuestro paciente. No se suele encontrar adenopatías ni tampoco hepatoesplenomegalia, salvo, ¿no? que en el paciente, como le mencioné, tenga algún antecedente tal vez de infecciones. Y en los pacientes jóvenes con el hallazgo de la pancitopenia en los exámenes de laboratorio, tenemos también que buscar algún otro tipo de alteración, como por ejemplo si tienen baja estatura, si tienen tal vez anomalías esqueléticas, ¿no? Pensando en anemias, en insuficiencias medulares congénitas. Y acá, como les traía en este gráfico, esto por ejemplo es lo que encontraríamos en un paciente con una disqueratosis congénita. Aquí se ve la leucoplaquia oral, la pigmentación reticular de la piel y la distrofia unguial. Ya.
Y bueno, esto sobre todo en los pacientes pediátricos, como les mencionaba, si encontramos un paciente menor de 40 años y que tiene pancitopenia, se debería de ver si tiene alguna alteración, como por ejemplo musculoesquelética, ¿no? Como talla baja, microcefalia, microoftalmos, malformaciones también renales, pensando en él en descartar esas menores congénitas, como es la anemia de Fanconi. Bueno, respecto a lo que son los exámenes de laboratorio, se realizan tanto exámenes de hematología como de bioquímica y microbiología. En lo que es hematología, vamos a solicitar lo que es un hemograma completo, donde vamos a poder encontrar tanto la leucopenia, lo que es la anemia y la plaquetopenia. Los reticulucitos probablemente van a estar disminuidos, ya que recordemos que estaremos frente a una anemia regenerativa. También si vemos a nuestro paciente con la clínica de sangrado, vamos a solicitar un perfil de coagulación, que solemos encontrarlo en valores normales. Y respecto ya a lo que nuestro paciente, además de la anemia, tenga también tal vez ictericia o lo que es hematuria, probablemente también vamos a orientarnos en solicitar una citometría de flujo para descartar una hemoglobinuria paroxística nocturna, ya que ahí tendríamos que encontrar, ¿no? Ausencia del CD55 y CD59. Bueno, respecto a lo que son los exámenes de bioquímica, solicitamos perfil hepático, sobre todo para ver lo que son los valores de transaminasas. También solicitamos exámenes de función renal, creatinina, urea, ¿no? Para ver si tiene antecedente nuestro paciente de alguna otra patología que también podría llevar a anemia, como una insuficiencia renal crónica. También solicitamos deshidrogenasa láctica, sobre todo si la clínica es de presentación aguda, ya que recordemos que también dentro de las pancitopenias tenemos que hacer diagnóstico diferencial con leucemias agudas. Y en la leucemia aguda, la deshidrogenasa láctica tendría que estar aumentada, mientras que en las medulares no, probablemente va a estar en el rango normal. Además, como hemos visto en su clase anterior, en pacientes con pancitopenia también tendríamos que solicitar determinación de dosaje de vitamina B12 y ácido fólico, ya que en los estadios avanzados de estas deficiencias pueden llevar también a que nuestro paciente no solamente tenga anemia, sino también trombocitopenia y leucopenia. Y descartar, ¿no? Alguna otra alteración también nutricional mediante la solicitud del perfil de hierro. Y en lo que son los laboratorios de microbiología, pues como le mencionaba, ¿no? Que descartar que no haya antecedente de infecciones virales, entonces solemos solicitar virus de hepatitis A, B y C, citomegalovirus, Epstein-Barr, parvovirus B19 y HIV. Y si nuestro paciente, ¿no? De repente es una paciente mujer, joven, con pancitopenia, y tal vez también tenga otros síntomas asociados, como de repente dolor en articulaciones, entonces también tendremos que descartar causas de conectivopatías, como el solicitar el factor reumatoide o los anticuerpos antinucleares. Y bueno, en pacientes jóvenes con pancitopenia también tenemos que descartar que no tengan malformaciones, ¿no? Nefrourológicas, eso mediante una ecografía. Como ven en esta imagen, esto es lo que vamos a poder ver, ¿no? En una lámina de un paciente con una insuficiencia medular. Vamos a encontrar disminución de los glóbulos rojos, probablemente la presencia de algún macrocito. También va a haber disminución de lo que son las plaquetas. Como en esta lámina acá solamente se ve una sola plaquetita en todo este campo. Y también disminución o ausencia, ¿no? De lo que son también los glóbulos blancos. Bueno, y con todos estos hallazgos, de tanto de la clínica como del laboratorio, procedemos a realizar el estudio de la médula ósea. Acá es importante resaltar que van a haber dos estudios que se van a realizar, que no son lo mismo. Uno es el aspirado medular y el otro es la biopsia de médula ósea. Entonces, el aspirado medular, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para poder ver la morfología, parte de la celularidad, ¿no? La morfología de las células de la médula ósea, de las células hematopoyéticas, ya que vamos a encontrar una médula ósea con una celularidad muy disminuida, con presencia de lo que son tejido adiposo, ¿no? Tejido graso, eso más bien va a estar aumentado. Y acá en el aspirado medular, sobre todo hay que ver
que no haya alteraciones morfológicas, o sea, que no haya signos de displasia. Y además también ver que no haya exceso de blastos, ¿no? Normalmente podemos encontrar en una médula ósea blastos, sí, pero suelen ser menos del 5%. Entonces aquí también recordemos, ¿no? Que dentro de las pasitopenias tenemos que hacer diagnóstico diferencial con las leucemias agudas, que ahí en cambio encontraríamos blastos mayor al 20%. Y por otro lado, el otro examen es el estudio de la biopsia de médula ósea, que eso en cambio consiste en sacar un fragmento del hueso que nos sugieren que por lo menos mida 2 centímetros de longitud para que se pueda hacer un adecuado estudio anatomopatológico. Y aquí básicamente lo que nos va a servir la biopsia de médula ósea es para poder cuantificar cuánta celularidad tiene nuestro paciente a nivel medular, ya que vamos a considerar como una biopsia de médula ósea hipocelular con un valor menor al 30% de celularidad y va a también a resaltar, ¿no? La presencia de los espacios grasos, ¿no? Prominentes. Y aquí también otro hallazgo importante es de que no deberíamos encontrar aumento, ¿no? De las fibras de reticulina, ya que si estuviéramos aumentados estaríamos frente a otra enfermedad, ¿no? Que es la mielofibrosis. Ya. Entonces, en estas enfermedades de ese medular también es muy importante, aparte del estudio medular mediante la aspirada de médula ósea y la biopsia medular, hacer también el estudio genético y molecular. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no? En los pacientes con insuficiencias medulares congénitas, vamos a poder realizar exámenes genéticos específicos. En el caso de la anemia de Fanconi, realizamos el test de fragilidad cromosómica y si queremos descartar una disqueratosis congénita, tenemos que hacer la evaluación de los genes implicados en la longitud, en mantener la longitud de los telómeros. Y por otro lado, en los pacientes con esas medulares en general, tanto adquiridas sobre todo, tenemos que descartar que no tengan alteraciones cromosómicas en otros cromosomas, ¿no? Como el cromosoma 5, el cromosoma 7, 8 y 13. ¿Por qué? Porque podría estar también dentro del diagnóstico diferencial un síndrome mielodisplásico en esos pacientes. Que claro, tendría que relacionarse con que en la aspirado de médula ósea hayamos encontrado también alteraciones morfológicas. Entonces, estos son los estudios moleculares que se pueden realizar. Actualmente, por ejemplo, en nuestro país, el que tiene para realizar estudios moleculares de ciencias medulares es el Hospital del Niño de San Borja. Ahí, por ejemplo, se envía, ¿no? La muestra del paciente y nos va a buscar estas alteraciones mutacionales en lo que son, por ejemplo, los genes FAN para descartar anemia de Fanconi y los genes del DEX1, del TERT y del TERC para descartar lo que son las enfermedades de los telómeros. Y aparte de eso, como les mencionaba, ¿no? Siempre tenemos que buscar también, aparte de las alteraciones genéticas moleculares, también el estudio citogenético, ¿no? Que más que nada para ver si hay alteraciones en los cromosomas, recordando sobre todo del cromosoma 5, 7 y 8, ¿no? Que pueden estar relacionados también con un síndrome mielodisplásico. Entonces, bueno, este es un algoritmo diagnóstico acerca de lo que son pancitopenias. Acá su compañero me está preguntando por el chat un ratito. Ya, por la parte anterior, ¿no? De los exámenes de laboratorio, de la ecografía. Sí, como les mencionaba, ¿no? Las ecografías abdominales, sobre todo es lo que solemos solicitar para descartar que no haya malformaciones nefrourológicas, sobre todo en pacientes con discapacidad medular jóvenes, menores de 40 años. Tal vez en los pacientes que hayan tenido, ¿no? Algún antecedente de alguna hepatitis, hay que descartar también que no haya hepatomegalia, por eso sería la ecografía. Y lo que acá nos pregunta de mayor a 20% de blastos es lo que les mencionaba. Cuando hacemos el estudio medular, si encontramos en un paciente con una pancitopenia un estudio medular con blastos más del 20%, pues estaríamos frente a un paciente con una leucemia aguda. Por eso es importante, ¿no? Que se cuantifique en ese examen el porcentaje de blastos. Y el test de la anemia de Fanconi, hay dos tests, ¿no? Uno que es el test genético específico, que es el test de fragilidad cromosómica, que se realiza con una metodología que es el diepoxibutano, que lo que busca son puntos de quiebre a nivel cromosómico y tiene un punto de corte, ¿no? Si es mayor ese punto de corte, pues va a ser positivo.
Pero aparte de ese test cromosómico específico, de test genético específico, también va a haber test moleculares, que es para buscar mutaciones moleculares en ciertos genes. Entonces, con ambas pruebas es que podríamos descartar una anemia de Fanconi. ¿Por qué? Porque a veces la fragilidad cromosómica me puede salir negativo para anemia de Fanconi, pero mi paciente tiene toda la clínica, tiene la pancitopenia, tiene las alteraciones musculoesqueléticas, ¿no? Tiene talla baja, y a pesar de eso me sale el test de fragilidad cromosómica negativo, pues yo tendría que solicitar a mi paciente el test de mutaciones genéticas, porque tal vez ahí sí me va a salir positivo, ¿no? Porque son genes tan específicos, esa prueba más o menos evalúa 70 alteraciones mutacionales genéticas. Y de repente, justo es una mutación muy rara la que tenga el paciente, y por eso es de que no es todavía detectable, ¿no? Con el test de fragilidad cromosómica. Sí, estas son las alteraciones moleculares que detecta la prueba genética, la prueba de mutaciones moleculares. Y estas son, ¿no? Los del gen FAN, que son los relacionados con la anemia de Fanconi. Ya. Entonces, bueno, esta de aquí es un algoritmo acerca de la pancitopenia. Entonces, tengo a mi paciente, ¿no? Con unos neutrófilos menos de 1500, probablemente las plaquetas van a estar menos de 50.000, la hemoglobina menos de 10. Lo he confirmado con el hemograma en mi paciente. Tengo que preguntar primero antecedentes de mi paciente, si de repente toma algún medicamento previo o de repente ha estado expuesto a algún tóxico. Si no es así, pues empiezo a realizar mis demás exámenes. Mayormente siempre solemos solicitar al inicio lo que son los estudios para descartar ciencias nutricionales, como es el dosaje de vitamina B12, el dosaje de ácido fólico, de perfil de hierro. Y en el caso, ¿no? de que el paciente tenga además también cuadro de infecciones anteriores, pues tengo también que solicitar lo que son hepatitis viral, HIV, parvovirus B19, y como le mencionaba, ¿no? Si mi paciente es joven, mujer, hay también tal vez poliartralgias en mi paciente, pues tengo que solicitar también estudios reumatológicos, ¿no? Como es por ejemplo, el factor reumatoideo o lo que son los anticuerpos antinucleares. Entonces, con todo eso, si me sale, por ejemplo, a mi paciente todo negativo, todo está normal, pero a pesar de eso mi paciente persiste con la pancitopenia, pues yo tengo que empezar a pensar en que no es una causa periférica que me ha hecho que disminuya, ¿no? Los valores del hemograma, sino probablemente que la causa es central, es decir, que haya una alteración en la producción dentro de la médula ósea. ¿Y eso cómo voy a hacer ese estudio? Pues mediante el estudio medular, que es el aspirado de médula ósea y la biopsia de médula ósea. Entonces, realizando ese examen, voy a poder cuantificar la celularidad de mi médula ósea. Como les mencionaba, ¿no? Mayormente encontramos menos del 30% para decir que es que es hipocelular la médula ósea. Y además tengo que descartar también de que no haya la presencia de blastos o de alteraciones morfológicas. Si hubiera alteraciones morfológicas, pues probablemente esté frente a un síndrome mielodisplásico, pero si no hay alteraciones morfológicas ni exceso de blastos, pero si tengo edad disminuida, pues mi paciente tendría el diagnóstico de una anemia aplásica. Y aquí paralelamente, si además de eso mi paciente es paciente pediátrico o menor de 40 años, yo tengo que hacer también el estudio citogenético y molecular, ya que podría tratarse de una ciencia medular congénita, ¿no? Como mencionábamos, como la anemia de Fanconi, que es la más común dentro de ese grupo, o otros como la disqueratosis congénita. Ya. Entonces, ese justamente es el diagnóstico diferencial. Como les mencionaba, si tiene más de 20% de blastos, estaríamos frente a un paciente con una leucemia aguda. Si tiene alteraciones morfológicas, sean los glóbulos rojos o en la serie granulocítica, estaríamos frente a un paciente con un síndrome mielodisplásico. Y si mi paciente tiene pancitopenia, he hecho yo el estudio medular y encuentro más bien mi médula ósea hipercelular, es decir, más bien con la edad aumentada, y además he hecho, ¿no? Mi dosaje de vitamina B12 y ácido fólico y probablemente están disminuidas, estaría frente a un paciente con una anemia megaloblástica. Hay también otras causas que van a producir insuficiencia medular, que no es por aplasia medular, como por ejemplo los pacientes con mieloma.
Ahí, en cambio, lo que voy a encontrar en la médula ósea son estas células, como ven aquí en la imagen de la derecha, de la esquina derecha de arriba, que son células plasmáticas. También, como les mencionaba, ¿no? Más bien, si hay un exceso en las fibras de reticulina, estaría frente a mi paciente con una mielofibrosis. Y en esta imagen de abajo, del lado derecho de la esquina inferior derecha, en cambio aquí va a haber aumento de otro tipo de células que son linfocitos e histocitos, que son macrófagos, que son, más bien son en pacientes con linfohistocitosis hemofagocítica, ¿no? Que son otro tipo de hallazgos que puedo encontrar a nivel medular. Bien. Y acá, bueno, también para tocar otro punto. Hasta ahorita hemos hablado solamente de alteraciones en la médula ósea, pero que son células que encontramos en la médula ósea, que son linfocitos, fibras de reticulina o lo que son blastos. Pero también puede haber infiltración de la médula ósea por células que no son hematopoyéticas, y mayormente es en el caso de metástasis. Probablemente puede ser metástasis por tumores como por ejemplo tumores de mama, de pulmón, de próstata o de neuroblastoma. Como en esta imagen que ven en el lado derecho, esta es una presencia de células epiteliales a nivel de la médula ósea. Eso en cambio es por una neoplasia, ¿no? Se llama así mieloptisis, que es por una neoplasia ajena, ¿no? A la médula ósea, sino que es una metástasis. Mm. Acá nos dice su compañero, estos sitios macrófagos. Sí, los macrófagos, recordemos, ¿no? Que van a ser células activadas frente a un antígeno. Y cuando está que eso va a estar en la sangre, ¿no? Los macrófagos, pero cuando están a nivel de tejido, cambian su nombre, ¿no? Ya van a ser histocitos, pero sí vendría a ser lo mismo, ¿no? Sino que está en diferente ubicación. Ya. O sea, bueno, respecto a lo que es el tratamiento. En lo que son las aplasias medulares, vamos a encontrar una clasificación de severidad. Vamos a encontrar las aplasias no severas, aplasias severas y aplasias muy severas. ¿Voy a tratar a todos? No. Mayormente tratamos solo las aplasias severas y muy severas, o de repente aplasias no severas, pero que tengan una citopenia muy grave de al menos una de las líneas, ¿no? Ya sea de neutrófilos, plaquetas o glóbulos rojos. Entonces, ¿cómo es la clasificación? Vamos a clasificar a las aplasias no severas con una hemoglobina menos de 10 gramos por decilitro, con neutrófilos menos de 1500 por milímetro cúbico, y plaquetas con menos de 50.000 por milímetro cúbico, y la hipocelularidad, ¿no es cierto? Y en lo que es la aplasia severa, los valores disminuyen más, vamos a tener reticulocitos menos de 20.000 por milímetro cúbico, los neutrófilos menos de 500 por milímetro cúbico, las plaquetas menos de 20.000 y la celularidad medular menor al 25%. Y la aplasia muy severa son los mismos criterios de la aplasia severa, a diferencia de los neutrófilos, que aquí en la aplasia muy severa vamos a tener neutrófilos menores a 200 células por milímetro cúbico. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? El objetivo del tratamiento es mejorar estas citopenias, que el paciente tenga independencia transfusional y mejorar, pues, ¿no? Su sobrevida. Entonces, va a haber diferentes opciones de tratamiento, estas son las principales, lo que es el trasplante de células progenitores hematopoyéticas y el tratamiento inmunosupresor. Entonces, esto va a depender de mi paciente. Por ejemplo, no sé si es un paciente pediátrico o es un paciente menor de 50 años. De primera línea, ¿cuál es la opción de tratamiento? El trasplante de células progenitores hematopoyéticas. Pero recordemos que para esto mi paciente tendría que tener un donante familiar histoidéntico, es decir, un hermano o hermana que sea compatible al 100%, ¿no? Para poder hacer el trasplante. Y en cambio, en los pacientes que sean mayores de 50 años o que no tengan un donante compatible, pues les voy a ofrecer el tratamiento inmunosupresor, que consiste en estos medicamentos, que es la globulina antitimocítica, que puede ser de caballo o de conejo, que su función es que va a producir una intensa depresión de las células T, ya que recordemos que estos linfocitos T son los que van a estar activados, ¿no? En la fisiopatología de las aplasias medulares. Además, también se incluye la ciclosporina, que también es un inhibidor de estos linfocitos T, esto mediante otra vía, lo que es la inhibición de la calcineurina,
Y también incluye la metilprednisolona, que básicamente se utiliza este corticoide para contrarrestar los efectos adversos que podría tener la globulina antitimocítica, ¿no? Como es fiebre, rash, ¿no? Sobre todo es para eso el uso del corticoide. Entonces, este es un algoritmo acerca del tratamiento. Tengo a mi paciente, como les mencionaba, ¿tratamos a todos? No, tratamos a los pacientes con una aplasia medular según su severidad, grave o muy grave. Y tengo que tener en cuenta primero la edad de mi paciente. Si mi paciente es menor de 50 años y tiene un donante familiar HLA idéntico, pues mi primera opción de tratamiento es el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Pero si mi paciente es mayor de 50 años o tal vez no tenga un familiar, un donante, ¿no? HLA idéntico, pues voy a ofrecerle el tratamiento inmunosupresor. Aquí en el cuadrito les pongo más o menos el trombopag. Tal vez no sé si habrán escuchado antes este medicamento. Este es un agonista de la trombopoyetina que se utiliza actualmente en los esquemas también con aplasia medular. Si mal no recuerdo, en el 2019 han aprobado su uso. Pero bueno, por idea de la poder adquisitivo, ¿no? Obviamente de nuestros hospitales en nuestro país no se suele utilizar de primera línea. Y bueno, no mayormente está reservado el Etrombopag cuando ya hemos recibido el tratamiento inmunosupresor y a pesar de eso no ha habido respuesta. Allí en el segundo curso de tratamiento inmunosupresor, como por nuestro país sí está aprobado utilizar también el Trombopag, o sea, cuando ha fallado a un primer esquema de tratamiento inmunosupresor. Además, también la otra opción, ¿no? En los menores de 50 años que tal vez no hayan tenido un donante idéntico y yo les he dado tratamiento inmunosupresor, tal vez en algún momento respondió, pero luego recayó, se podría, aparte de hacer un segundo curso de tratamiento inmunosupresor más el trombopag, también se les podría, pues, se les podría plantear un trasplante de progenitores hematopoyéticos, pero sería de un donante no relacionado, o sea, se tendría que hacer el trámite de búsqueda de donante en el exterior. Y acá su compañero nos pregunta, sí, mayormente la cerebral medular, lo que voy a tener es las líneas hematopoyéticas, que es la de serie eritroide, la de serie mieloide, o granulocítica también llamada, y de la serie megacariocítica. Y lo que voy a ver en los criterios para ver la severidad medular son pues el recuento de neutrófilos, de plaquetas y de reticulocitos. Bueno, de la Electromopac, sí, justo era lo que ahora les estaba comentando. Como les decía, ¿no? Mayormente el tratamiento en los pacientes mayores de 50 años o que no tengan un donante familiar idéntico, les voy a ofrecer tratamiento inmunosupresor. Y el uso justamente de la trombopac es que en los estudios, recordemos, ¿no? Como es un agonista de la trombopoyetina, va a hacer que se produzcan más plaquetas. Entonces, lo que se ha visto es de que adicionar el trombopag al tratamiento inmunosupresor mejora la respuesta, es decir, aumenta la respuesta al tratamiento. Pero como les menciono, ¿no? Por el tema económico, aún en nuestro país todavía no está aprobado de primera línea, más bien está aprobado cuando ha habido falla al tratamiento inmunosupresor de inicio y voy a dar un segundo curso de tratamiento inmunosupresor, ahí recién está aprobado de que podamos solicitar el trombopag como parte del tratamiento, pero ya sería de segunda línea. Pues acá justamente un poquito para mencionarles acerca de la respuesta a este tratamiento inmunosupresor. Voy a decir que mi paciente ha tenido una respuesta completa cuando he logrado que ya no se transfunda y además he logrado que en los controles de hemograma tengo una hemoglobina más de 11, unas plaquetas más de 100.000 y neutrófilos más de 1.500. Voy a decir que ha tenido una respuesta parcial cuando no ha alcanzado estos valores mi paciente de hemoglobina, plaquetas y neutrófilos, pero de todas maneras ya no se transfunde. De repente tiene, pues, no sé, hemoglobina en 8 que es necesario que se transfunda, pero todavía no llega, ¿no? Para considerarlo como respuesta completa. Y no respondedor cuando no ha alcanzado ni siquiera, ¿no? Esos valores mencionados y también sigue, ¿no? Con el requerimiento transfusional. Entonces aquí menciona esto la literatura, que debo tener estos valores de hemograma confirmados en al menos 2 controles sucesivos con una separación de 4 semanas, o sea, de un mes entre uno y otro.
Entonces, esto es lo que más o menos les estaba diciendo, que con el tratamiento inmunosupresor, con la globulina antitimocítica de caballo, se obtiene una respuesta hasta de un 50-70%, y con la globulina antitimocítica de conejo hasta un 35 a 50%, aunque algunos otros mencionan hasta un 60%. Y la diferencia del trombopaje es eso, ¿no? Que lo que está descrito es de que el trombopaje es el que puede llegar a mejorar estas respuestas, de repente hasta un 80-85%. Pero siempre es valorar, ¿no? En cada paciente que está recibiendo. Otro punto importante es de que esta respuesta completa se logra alcanzar en solo menos del 50% de los pacientes que responden. Es decir, que no se logra mantener en el tiempo. Y vamos a considerar falla este tratamiento inmunosupresor cuando no hemos alcanzado estos valores en al menos 6 meses, ¿no? De haber recibido el tratamiento inmunosupresor. Ahí diríamos que ha fallado a ese tratamiento inmunosupresor nuestro paciente, y probablemente vamos a plantear, ¿no? Lo que es segunda línea, que sería un segundo curso de tratamiento inmunosupresor más el trombopag, o en todo caso un trasplante con un donante no relacionado, ¿no? Que sería con búsqueda de donante en el extranjero. Bueno, y respecto también a lo que es aquí el soporte transfusional. En estos pacientes, recordemos, ¿no? Que como van a tener pancitopenia, es decir, anemia y plaquetopenia probablemente muy severas, van a requerir constantemente soporte de transfusión, tanto sea de plaquetas como de paquete globular. Entonces, tenemos como el nivel, ¿no? El umbral para transfundir plaquetas con un valor de plaquetas menos de 10.000 o menos de 20.000 si el paciente también tiene fiebre, y para transfundir paquete globular con un valor de hemoglobina menos de 7 gramos por decilitro, o de acuerdo también al estado hemodinámico, ¿no? Si de repente el paciente está hipotenso, desaturando, pues ahí también se tiene que valorar, ¿no? De acuerdo a cada caso del paciente. Lo que se describe es que estas transfusiones deben ser idealmente leucodepletadas, ¿no? Con filtros especiales que hay en cada unidad de banco de sangre, y dentro de lo posible, si se dispone también en cada hospital que sean irradiados, ¿no? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de disminuir la posibilidad de sensibilización, es decir, de formación de anticuerpos, ¿no? Con cada transfusión que reciba el paciente. Ya, bueno, respecto a lo que es el pronóstico es muy variable. Puede un paciente estar, ¿no? Por ejemplo, semanas o hasta años. Semanas, sobre todo, como dicen, muchas veces se puede complicar. Las principales causas de mortalidad son, aparte de las hemorragias, las infecciones, porque pueden ser severas, inclusive llegar a sepsis en mi paciente. Además de esto, aproximadamente de un 10 a 15% de pacientes pueden presentar una progresión clonal a una leucemia aguda o a un síndrome mielodisplásico, y en algunos pacientes con aplasia medular puede coexistir también un clon de HPN, es decir, de hemoglobinuria paroxística nocturna. Y bueno, ¿no? Lo que les mencionaba también, con el tratamiento inmunosupresor se puede alcanzar sobrevida global aproximadamente de 37% a los 5 años, y con el trasplante de progenitores hematopoyéticos la sobrevida puede subir hasta un 58%. Estas son las fuentes de información. Y acá su compañero nos pregunta, ¿cuánto eleva un paquete globular? Más o menos un paquete globular va a elevar de 1 a 1,5 gramos en promedio. Y mayormente la dosis pues de 10 a 15 mililitros por kilo, ¿no? de transfusión de paquete globular. Y entonces, bueno, aquí les traía un pequeño caso, como más o menos orientarnos lo que estamos viendo de este tema. Tampoco tenemos un paciente, es un niño varón de 8 años, procedente de Cerro de Pasco, que viene a emergencia, refiriéndonos la madre, aproximadamente 15 días antes, episodios de equimosis y epistaxis, y además hace 5 días ya el paciente ha presentado fiebre, ha tenido dificultad respiratoria, disnea y también ortopnea. Le preguntamos antecedentes, niega, tanto clínicos como quirúrgicos, y procedemos a realizar nuestro examen físico. Tenemos en nuestro paciente una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 por minuto, y la temperatura está en 37,5 grados centígrados.
A nivel de piel, evidenciamos la palidez, tres cruces, tiene efectivamente equimosis en miembros inferiores, hay petequias múltiples en tórax y extremidades, no encontramos edemas en nuestro paciente, y a nivel de tórax y pulmones, el murmullo está disminuido en las bases, auscultamos sucrépitos también en bases. A nivel cardiovascular, los ruidos cardíacos están rítmicos. A nivel de abdomen, no encontramos visceromegalia, no llegamos a palpar visceromegalia. Y en el sistema nervioso central, el paciente está despierto, está activo, con un Glasgow conservado. Entonces, teniendo este paciente, ¿qué exámenes ustedes le pedirían? ¿Qué exámenes de laboratorio? De repente por el chat podrían comentar qué exámenes le pedirían a este paciente. Un paciente con más o menos 2 semanas de enfermedad, que viene por equimosis, epistaxis, fiebre y disnea. Y el examen, efectivamente, ¿no? Vemos la palidez, las equimosis, no hay visceromegalia. Y a nivel de tórax, sí, ¿no? Está disminuido el murmullo vesicular en bases y tiene sucrépitos. Ya, acá también nos examinan sus compañeros, pero siempre recorremos siempre de lo básico. Si yo veo a un paciente con estas características, pues siempre de inicio voy a solicitar un hemograma, ¿no? Y probablemente también un perfil de coagulación. Entonces, a ver, vamos a ver qué le hemos pedido. Ya, entonces hemos pedido los exámenes de laboratorio. Pedimos un hemograma, tiene leucocitos 650, neutrófilos 300, la hemoglobina está en 6,6 gramos por decilitro y las plaquetas están en 4000. Entonces, efectivamente vemos, ¿no es cierto?, que todos los valores están muy disminuidos. Además, también en el caso de este pacientito, le han pedido también perfil hepático, tiene bilirrubinas en 0,67, la DHL está la cirrosis láctica está en 358, tiene una proteína C reactiva en 84, también le han pedido transaminasas, tiene una TGO en 23 y TGP en 34. Entonces, hasta ahí que encontramos que sí tiene pancitopenia nuestro paciente, ¿no es cierto? Y aparentemente el perfil hepático está en rangos normales. Ya, acá su compañero nos dice aspirado y biopsia. Le pediría perfil de coagulación y hemograma, dosaje de ácido fólico y hierro, descartar infecciones. Ya, sí, muy bien, claro, así se me decimos que eres un paciente, ¿no? Con esta pancitopenia tan severa. Entonces, a ver. Entonces, le hemos pedido serología viral, recordamos que es un niño, el paciente es un niño. Tiene serología para hepatitis viral negativo, un perfil TORCH negativo, HIV negativo. Probablemente estudios reumatológicos tal vez no ameritarían, ¿no? Es un paciente varón, niño. Entonces, ¿cuál es el examen siguiente a pedir? Acá lo que su compañero nos dice. Al final seríamos un aspirado de médula ósea. Entonces, en el aspirado de médula ósea, maestro nos informa así como mielograma. Nos describe una célula disminuida severamente. No hay blastos en lo que nos refiere. Y en la biopsia de hueso dice que tiene una celularidad del 10%. ¿No? Entonces también está disminuida esa celularidad, tiene una biopsia de hueso hipocelular. Y además también le han pedido una citometría de flujo de médula ósea negativo para leucemia. Entonces, con todos estos hallazgos de mi paciente con pancitopenia y que efectivamente en la biopsia de hueso tiene la celularidad disminuida, ¿no? Es de 10%, tiene menos del 25%, ¿no? Si recordamos ahí la clasificación de severidad, pues nuestro paciente tendría una aplasia medular. ¿Y acá qué exámenes faltarían? Ahí creo que entra lo que su compañero nos dijo, de solicitarle, ¿no? Fragilidad cromosómica para de Fanconi. Claro, eso sería lo pendiente. Yo sé que mi paciente tiene una deficiencia medular, sí, pero como es un niño, tengo también que solicitar estudios cromosómicos y genéticos.
Entonces sí, ahí sería su aporte de su compañero, ¿no? Y ya con estos exámenes, con estos resultados, lo siguiente sería solicitar para, el estudio del test de fragilidad cromosómica. Bueno, hasta ahí era creo lo que les traía. ¿Alguna pregunta que les haya quedado pendiente? Sí, como les mencionaba, ¿no? Como es un paciente pediátrico, yo tengo que descartar una anemia policistia medular congénita. Entonces solicitaría para descartar estudio de los genes, sí, pero mayormente lo que tenemos en los mayoría de hospitales es el test de fragilidad cromosómica, que es un estudio genético específico, ¿no? Y si a pesar de eso tal vez está negativo, como parte del estudio, yo tendría que solicitar ya el otro, que es el panel, ¿no? De mutaciones genéticas, se llama así, para insuficiencia medular, que eso es lo que incluye, ¿no? También el test de los genes FAN, ¿no? Que es para anemia de Fanconi. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Mm, ya. Sí, claro, yo pueden escribirme al correo institucional, alguna duda o pregunta que les haya quedado. Sí, este es el correo del institucional. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, chicos, entonces ahí damos por terminado esta clase y ya la siguiente va a ser, me parece, el día viernes, ¿no? Con la doctora Altamirano. Gracias.